El Evangelio según San Lucas es el Evangelio de la ternura de Dios o de la misericordia de Dios. Así lo definió Dante Alighieri en el primer Renacimiento. Vamos a comentar ahora esos dos términos. ¿Qué significa la palabra Evangelio y qué es la misericordia? La palabra Evangelio viene de la lengua griega y significa buena noticia, pero no una buena noticia cualquiera, sino aquella buena noticia capaz de cambiar la vida de quien la escucha con fe. El mejor ejemplo es una inscripción que está colocada en la ciudad de Priene, en la actual Turquía, antigua provincia romana de Asia. ¿Qué nos cuenta? Que en aquella inscripción explica que el día del nacimiento del emperador Augusto fue un evangelio para la ciudad de Priene. ¿Por qué? Porque al nacer Augusto, cuando él fue adulto y rey, estableció en la ciudad una serie de cambios sociales y políticos que dieron lugar a un enorme progreso de aquella ciudad. Por eso decían en Priene, cuando nació este gran general, fue una buena noticia para la ciudad de Priene. ¿Por qué? Su nacimiento tuvo como consecuencia una gran mejora en la vida de aquella ciudad. Y ahora bien, ¿qué significa el término misericordia? Es una voz que viene del latín, una voz española que consiste en sumar tres palabras latinas: miser, corda y dia. Miser significa pobre, corda significa corazón, dia es el verbo latino dar. Por tanto, ¿qué significa misericordia? Es misericordioso aquel que se da a sí mismo para calmar la pobreza del corazón de su hermano. Y el Evangelio de Lucas es eso. Es una buena noticia porque escuchado con fe puede cambiar nuestra vida. Y ese cambio de nuestra vida se da mediante la misericordia que Dios derrama en nuestra alma. Es decir, en todas aquellas ocasiones en que Dios se nos da mediante su amor, mediante su espíritu, mediante su fuerza, para que podamos recorrer la senda del Evangelio. El texto de Lucas es un evangelio especialmente bello. Para comentarlo, vamos a comenzar con un texto especialmente conocido por todos, que es la parábola del hijo pródigo. Antes de leerla, hacemos una cosa. Como siempre, la situamos en su contexto. La parábola del hijo pródigo está en el capítulo 15 del Evangelio según San Lucas. El Evangelio tiene 28 capítulos. O sea, la parábola está casi en el centro del Evangelio. ¿Qué enseña eso? Que el centro del Evangelio es una parábola en la cual nos habla de la misericordia de Dios. Nos enseña eso, que el centro de la vivencia del Evangelio es la vivencia de la misericordia tal como la enseñó Jesús. Ahora vamos a escuchar esta parábola. Pensemos que escuchar la Biblia es lo más importante. Y escuchándola con atención en nuestro interior, vayamos fijándonos en algunas palabras o algunas frases que después comentaremos. Atención, lectura del Evangelio. Un hombre tenía 2 hijos. El menor dijo a su padre: «Padre, dame la parte de la herencia que me corresponde». Y el padre les repartió el patrimonio. A los pocos días, el hijo menor recogió sus cosas, se marchó a un país lejano y allí
despilfarró toda su fortuna viviendo como un libertino. Cuando lo había gastado todo, sobrevino una gran carestía en aquella comarca y el muchacho comenzó a padecer necesidad. Entonces fue a servir a casa de un hombre de aquel país, quien le mandó a sus campos a cuidar cerdos. Habría deseado llenar su estómago con las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie se las daba. Entonces recapacitó y se dijo: ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen pan de sobra, mientras que yo aquí me muero de hambre? Me pondré en camino, volveré a casa de mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco llamarme hijo tuyo. Trátame como a uno de tus jornaleros. Se puso en camino y se fue a casa de su padre. Cuando aún estaba lejos, su padre lo vio y, profundamente conmovido, salió corriendo a su encuentro. Lo abrazó y lo cubrió de besos. El hijo empezó a decirle: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco llamarme hijo tuyo. Pero el padre dijo a sus criados: Traed enseguida el mejor vestido y ponédselo. Ponedle también un anillo en la mano y sandalias en los pies. Tomad el ternero cebado, matadlo y celebremos un banquete de fiesta. Porque este hijo mío había muerto y ha vuelto a la vida. Se había perdido y lo hemos encontrado. Y se pusieron a celebrar la fiesta. Su hijo mayor estaba en el campo. Cuando vino y se acercó a la casa, al oír la música y los cantos, llamó a uno de los criados y le preguntó qué era lo que pasaba. El criado le dijo: Ha vuelto tu hermano y tu padre ha matado el ternero cebado porque lo ha recobrado sano. Él se enfadó y no quería entrar. Su padre salió a persuadirlo, pero el hijo le contestó: Hace ya muchos años que te sirvo sin desobedecer jamás tus órdenes, y nunca me diste un cabrito para celebrar una fiesta con mis amigos. Pero llega ese hijo tuyo que se ha gastado tu patrimonio con prostitutas y le matas el ternero cebado. Pero el padre le respondió: Hijo, tú estás siempre conmigo, todo lo mío es tuyo, pero tenemos que alegrarnos y hacer fiesta, porque este hermano tuyo estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido encontrado. Palabra de Dios. Una vez escuchada esta parábola, tan bella y tan profunda, vamos a comentarla, pero fijándonos únicamente en algunas palabras. Veamos la primera palabra. Dice el Evangelio que un padre tenía 2 hijos y le dijo al padre el hijo menor: Dame la parte de la herencia que me corresponde. Observemos eso. El hijo menor no pide por favor, no suplica, no solicita, sino que se dirige al padre con un imperativo: dame, dame. Es una exigencia del hijo menor a su padre. Ante esta exigencia fuerte, el padre en ningún momento replica. ¿Qué hace? Hace lo que el hijo le ha pedido. Reparte la herencia entre aquellos 2 hijos. ¿Qué hace el menor? Coge aquello que tenía y se marcha a un país lejano donde dilapida aquella herencia que había recibido. Y hay un momento en que el montante de aquella herencia se termina y no le queda otro remedio que ponerse a trabajar en un país lejano. Se trata aquí la segunda palabra.
tuvo que poner a guardar cerdos. Aquel hijo que a su padre le habló con un imperativo, dame, ahora debe acomodarse, porque no queda otro remedio, a guardar cerdos. Y además dice el texto que desearía comer las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie se las daba. No puede haber contradicción mayor. Aquel hijo que estaba en su casa, viviendo bien, exigiendo a su padre la mitad de su herencia, ahora ¿cómo se encuentra? En un país lejano, convertido en un don nadie, al cual nadie le da las algarrobas que comen los cerdos. Y hay un agravante, y esa es la segunda palabra importante: cuida cerdos. Pensad que en tiempo de Jesús, cuidar cerdos era un trabajo muy mal visto. ¿Por qué razón? Porque en la fe hebrea, el cerdo era un animal impuro. No se podía comer. ¿Qué significaba que fuera impuro? Significaba que producía simbólicamente una mancha en el alma de la persona que le impedía acercarse a Dios e incluso estar en contacto con su prójimo. Por tanto, guardar cerdos no solo era estar en la mayor pobreza humana, no, está también en la mayor pobreza religiosa. Tener que hacer algo que la religión prohibía, que le impedía a él cualquier contacto con Dios y que le impedía a él cualquier contacto con la gente que estaba sola. En ese estado dice este joven: ¿cuántos jornaleros tenía mi padre que comían pan en abundancia y aquí yo me muero de hambre? Y dice: decido volver a la casa de mi padre. La tercera palabra, la palabra volver a la casa de mi padre. Observad que este joven no decide volver a la casa de su padre por amor. Tampoco desea volver para rehacer una familia. Tampoco desea volver para reconstruir una hacienda. ¿Por qué quiere volver? Pues porque literalmente no tiene dónde caerse muerto. Se está muriendo de hambre. Y es la jornada del hambre aquello que le motiva a él a volver al Señor. Pero aquí os diremos una cosa muy importante. En la Biblia, volver al Señor no indica solamente recorrer un camino puramente geográfico, sino que la locución volver al Señor es aquello que explicita lo que es la conversión cristiana. ¿Qué es convertirse? Es la decisión que uno toma, siempre ayudado por Dios, para otra vez volver al Evangelio, volver al Señor. No importa el motivo por el cual deseemos volver al Señor. Él vuelve simplemente porque se muere de hambre, pero es un motivo, es una ocasión para desear volver al Señor, para convertirse. Y con aquel deseo emprende el camino de retorno a casa. Volver a casa es otra forma de decir que alguien está recorriendo la senda de la conversión. Y en aquel momento en que vuelve a casa, por su cabeza, ¿qué es lo que pasa? Pasa un pensamiento muy duro, que es este: el remordimiento del mal que ha hecho. Esa es la cuarta palabra. Cuando nos fijamos a veces en el mal que hemos hecho o en el bien que hemos dejado de hacer, nos viene un remordimiento que nos recuerda que hemos perdido un tiempo de nuestra vida. Y él dice: volveré a
casa del Padre le diré: Padre, por favor, acógeme, aunque no sea como un hijo tuyo, que sea al menos como uno de tus jornaleros. Así podré trabajar en tu casa y tener como mínimo el pan y el agua para comer y para beber. Ese es el remordimiento, el darse cuenta que alejándonos de Dios, hemos tenido un tiempo de la vida que se nos ha ido de las manos, que se ha esfumado, porque hemos dejado esfumar. Pero aquel joven, a pesar de que le invaden sus pensamientos adversos, no se amilana, sino que vuelve a la casa de su padre. Y fijaos lo que cuenta el Evangelio. El padre le vio de lejos. Algunos comentaristas dicen que le vio de lejos porque su padre cada día salía al camino para ver si su hijo volvía a su casa. Y esta vez, cuando el padre mira lejos, ¿qué ve? Ve al hijo que vuelve. ¿Y qué hace el padre? Va corriendo hacia él, no con la intención de recriminarle o fustigarle por el tiempo que ha perdido yéndose de casa, sino va hacia él con otra intención, la de reintegrarlo otra vez en su corazón, en el seno de su familia. Y este padre, ¿de qué manera reintegra al hijo a la vida nueva que él había abandonado? El Evangelio lo cuenta con 3 signos. Y aquí el quinto punto. Los signos con que el padre otra vez acoge a este hijo. ¿Cuáles son estos signos? Esos. El padre, al verlo, se le conmovieron las entrañas. Después lo besó y después mandó que le pusieran un anillo en el dedo. Tal vez eso nos pase muy desapercibido, pero son 3 palabras con un gran sentido en el texto griego. La locución conmoverse las entrañas es una palabra en griego que únicamente se emplea para explicar cuando una madre va a dar a luz un hijo. Dicen eso: a aquella madre se le conmovieron las entrañas dando a luz un hijo. Por esta frase, en lengua griega, únicamente se emplea para hablar de una mujer, pues es únicamente a una mujer a quien se le conmueven las entrañas para alumbrar a un hijo. Pero en este Evangelio, la palabra se aplica al padre, un varón. Fue a él que las entrañas se le conmovieron cuando vio a aquel hijo llegar. ¿Qué significa eso? Que el padre, para acoger a este niño, el primer amor que le muestra es un amor de tipo maternal. Aquel amor que siempre comprende, aquel amor que siempre reengendra. Un amor maternal expresado, la locución de que las entrañas se le conmovieron. Pero ese amor maternal del padre tiene un complemento. ¿Cuál? También da a aquel hijo suyo un beso. Besar entre varones en las mejillas era la forma que tenían en tiempo de Jesús de saludarse los amigos. Recordad, a modo de ejemplo, en Getsemaní, cuando Judas va a entregar a Cristo, ¿qué hace? Le besa en la mejilla. Y dice Cristo: amigo, con un beso entregas a tu maestro. Por tanto, el beso es la forma del amor que se manifiesta en la amistad. El padre acoge a aquel hijo con amor maternal, pero también con amor de amigo. Recuerda que un gran teólogo decía, Tomás de Aquino,
que la forma privilegiada del amor es la amistad. Y decía Tomás, porque la amistad es la forma del amor que nace de la libertad. Dos amigos se quieren libremente, se quieren con libertad. Por tanto, el Padre le acoge con ese amor de amigo que nace de la libertad. Y hay todavía otro signo. El Padre le coloca un anillo en un dedo y manda que le pongan sandalias en los pies. Hoy en día un anillo es un adorno, puede ser masculino o femenino. Pero pensad que en tiempos de Jesús, un anillo llevado por un varón no era únicamente un adorno, era algo mucho más importante que era. Pensad que la gente habitualmente era analfabeta. Entonces, ¿cómo firmaba un propietario un recibo o un documento oficial? No podía, no sabía escribir. Firmaba con un anillo que llevaba un sello. ¿Y qué hacía el firmante? Mojaba el sello en tinta, después lo colocaba en aquel documento y el documento quedaba firmado. Eso es lo que hacía en una casa un padre que fuera un propietario relevante de unas tierras. Decía el Evangelio al comienzo que el padre partió una herencia. Luego el padre tenía bienes, tenía posibilidades, tenía propiedades. Al entregar el anillo al hijo, ¿qué le está diciendo? Te doy la capacidad misma que tengo yo para firmar documentos de compra y de venta o documentos oficiales, como también señor de esta hacienda. ¿Y aquí qué hace el padre? Le reintegra con el amor propio de un padre, le da capacidad de administrar una hacienda. Qué bella es la forma con la cual este padre acoge al hijo que se fue, con amor maternal, con amor amical, con amor paternal también. Y manda hacer una gran fiesta. ¿Qué sucede? Que mientras acontece aquella fiesta, llega a casa el hijo menor y se lamenta, se siente herido por aquella fiesta. ¿Por qué? Porque se hace una fiesta en bien del hermano que se había ido llevándose la mitad de una hacienda y habiéndola dilapidado. Y el menor, con razón, siente rabia hacia su padre y hacia ese hermano tuyo. ¿Cómo lo muestra el texto? Con otra palabra dura. Dice el menor al padre, ese hijo tuyo, fijaos bien, no le llama este hermano mío, no le llama mi hermano, le llama ese hijo tuyo. Él se desvincula de la hermandad con ese hermano suyo y recrimina a su padre la misericordia que tuvo con él. ¿Y qué hace el hijo mayor? Se niega a entrar en aquella fiesta, se niega a entrar en aquella casa. Observemos, el hijo menor traicionó a su padre marchándose de aquella casa. ¿Qué hace ahora el mayor? Se enfrenta a su padre negándose a entrar en aquella casa. Tanto marcharse del padre como negarse a entrar y estar con él es una bofetada dura contra el padre. Pero fijaos muy bien lo que le dice el padre al hijo mayor. Hijo, piensa que todo lo mío es tuyo. Todo lo mío es tuyo.
El padre no puede ser más generoso con ese hijo mayor. No le da la mitad de la herencia. Le da algo más. Todo lo mío es tuyo. Pero ahora tenemos que alegrarnos por este hermano tuyo que estaba perdido y que lo hemos recobrado. Esa parábola tan bella, ¿qué significado tiene? Decíamos al comenzar la explicación que está colocada en el centro, casi en el centro del Evangelio según San Lucas, el Evangelio de la misericordia de Dios. Decíamos eso. ¿Qué es la misericordia? Es la capacidad de entregarme a mí mismo para llenar el vacío del corazón de mi hermano. Permitidme un matiz. Es verdad que la parábola está casi en la mitad del Evangelio, pero justo encima hay dos pequeñas parábolas muy importantes que también le dan un contexto. La parábola de la oveja perdida y la parábola de la dracma perdida. Una nos muestra como un pastor en su rebaño que ha visto una oveja que no está, ¿qué hace? Sale a buscarla y no regresa hasta que la ha encontrado y la porta otra vez al redil. Y aquella mujer que ha perdido una dracma, ¿qué hace? No para hasta que la ha encontrado. Una oveja perdida, una dracma perdida, símbolos del hijo menor perdido, que se fue a un país lejano a dilapidar una herencia, y símbolo de un hermano mayor perdido también, que se negaba a entrar en la casa de su padre. Misericordia es una virtud muy importante, central en la vida cristiana, pero que se ejerce sobre todo estando cerca, estando al lado de aquella gente que parece perdida. ¿Perdida en qué? Perdida en el desánimo, o en la soledad, o en la enfermedad, o en la pobreza, como aquellos hijos, uno perdido en un país lejano y otro perdido que no quería entrar en la casa de su padre. Una vez hecha esta disquisición, veamos el significado profundo de esta bellísima parábola. Observad, bajo la metáfora del Padre se esconde la imagen de Dios Padre. Y aquí notad que el Evangelio según San Lucas, los primeros capítulos, ya llama a Dios Padre y al final otra vez lo llama Padre. ¿Por qué? Porque en este Evangelio Dios aparece siempre como el Padre de la misericordia. Jesús dice, Dios es un Padre misericordioso. Por tanto, el Padre es una metáfora de Dios Padre, que está a nuestro lado. ¿Qué significan los hijos? Significan la vida de cada cristiano. Hay en nuestra vida momentos en que nos sentimos tentados a alejarnos de Dios, a marcharnos de Él, incluso a pedirle lo que creemos que nos debe y llevar nuestra vida por caminos tortuosos que desembocan en barrancos de perdición. Eso es lo que hizo el hijo menor. ¿Qué hace el hijo mayor? Teniendo todo lo que el Padre nos da, recordemos la frase, hijo mío, todo lo mío es tuyo. A veces nos sabe a poco tener a Dios por Padre. Nos sabe a poco haber conocido el Evangelio. Nos parece poco importante haber optado por ser hijos
cristianos. ¿Y qué hacemos? Nos negamos a entrar en casa del Padre. O sea, nos negamos a ahondar en la senda de nuestra fe. Porque negarse a entrar en la casa del Padre no es otra cosa que esa, que negarse a vivir con mayor hondura el Evangelio. ¿Y el Padre qué hace con nosotros? Cuando nos apartamos de Él por lo que sea, Él nos sigue esperando. Pero no para que recibamos de Él golpes de rabia o de ira, sino que nos sigue esperando para otra vez podernos acoger como hijos suyos y abrazarnos con este amor de madre que siempre existe, con este amor de amigo, el beso que siempre se da, y con el amor del Padre, ese amor que siempre es fiel y constante. Pero cuando, como el hijo mayor, nos sabe a poco ser cristianos, nos sabe a poco ser hijos de Dios, nos sabe a poco que vivir amando sea importante y nos negamos a entrar en su casa, ¿qué hace Dios? Nos recuerda eso. Hijo mío, pero si todo lo mío es tuyo, alégrate, no pierdas el ánimo, todo lo mío es tuyo. Que la parábola que hemos escuchado nos recuerde esas tres cosas. Dios es siempre un Padre bueno que nos acoge y que nos quiere. Segunda, cuando como el hijo mayor nos alejemos de Él, recordemos que siempre está a punto de acogernos. Y cuando pensemos que nos cuesta entrar en casa, nos cuesta ahondar en la vida cristiana, recordemos que estar en la senda del Evangelio, aunque seamos pecadores, es la mejor senda, es la mejor casa, aquella que nos conduce a la capacidad de amar y sentirse amados, aquello que da sentido a nuestra vida humana y nos abre las puertas de la vida eterna en el cielo con Dios para siempre.